Qué gran alegría nuevamente volvernos a encontrar para estudiar la bendita palabra de Dios. Queremos darle a usted la bienvenida donde quiera que usted se encuentre hoy. Queremos decirle de que desde nuestros estudios, aquí desarrollando nuestros programas, siempre tenemos grandes desafíos. Y el gran desafío es que usted pueda entender claramente las Sagradas Escrituras. Eso es nuestro gran reto como personas, como alguien que tiene una disposición en su corazón. Es el correcto entendimiento de la palabra de Dios. Y hoy estamos hablando de cómo interpretar la Biblia correctamente. Y hoy tenemos un tema muy fascinante, la creación y la mitología. Cómo todo esto, realmente si la creación es mitológica, o la creación obedece a alguien superior, tal como nosotros lo explicamos en la Santa Palabra de Dios. Ese va a ser el tema de hoy, así que va a ser un tema muy fascinante, un tema en que nos va a permitir entender más acerca de lo que es la Biblia, la creación y la mitología. Así que va a ser una gran bendición. ¿Qué les parece si oramos, pastor? Bienvenido y nos dirige en oración. ¿Cómo no? Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo que nos das para volcarnos a la palabra de Dios y a estos temas de consideración. Rogamos la luz y la guía del Espíritu Santo para que el tema sea provechoso, podamos entenderlo y a la vez desarrollar mayor fe en la palabra y confianza en nuestro Creador. Rogamos la guía del Espíritu Santo y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como nosotros, el pastor en su oración lo dijo, ¿cómo acrecentar nuestra fe? ¿Cómo saber si esto no es un libro mitológico? Y a raíz de todo esto hay muchas teorías de diferentes maneras, como paganos, como impíos, tanta gente, incluso la misma arqueología. La misma arqueología ha descubierto textos del antiguo, en este caso Egipto, el cercano Oriente, que contienen historias primitivas acerca de la creación y el diluvio. Vamos a hablar acerca de esos, podría decirse, de esos libros, ¿verdad? Ahora, aquí la pregunta que tenemos que hacer es si el relato de Génesis, que es lo que estamos estudiando, fue tomado de estas culturas o si dependen de alguna manera de ellas. Todo esto lo vamos a hablar justamente. ¿Por qué razón es importante todo esto, mis queridos hermanos? Hoy en día el enemigo está jugando un papel predominante en la vida del mundo cristiano. ¿Qué papel es el que juega el enemigo? Es apartar a los hombres, a las criaturas, a aquellos que Dios ha criado, de la palabra de Dios. Y esto lo hace con un propósito, apartarse y que se alimenten de obras, de otras obras, como en ese caso vamos a ver algunas obras mitológicas. Escritores que según son inspirados de lo alto para de una u otra manera desviar el alimento que el ser humano necesita para este tiempo, desviar nuestra mente y de esta manera pues distorsionar todo lo que es el relato bíblico. Esa es la función del enemigo de nuestras almas. Aquí nosotros vamos a encontrar en el relato bíblico principios tan profundos, tan amplios acerca de la verdad eterna, que eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo nos quiere robar esos principios, nos quiere robar ese privilegio justamente de una vida eterna. Así que mis queridos hermanos, pastor, bienvenido. Qué importante es la creación y la mitología. Claro que sí, y queremos decir lo siguiente, mis queridos amigos y hermanos. Hay mucha literatura sobre el tema, pero va a depender de la interpretación que algunos dan a esta literatura. Déjenme que se los ilustre de esta manera. Se encuentra un hueso fósil y a la vista del evolucionista, él interpreta el fósil a su manera, y a la vista de un creacionista, ambos científicos, interpreta el fósil de otra manera, al punto que podemos llegar a esta convicción. Para un incrédulo,
1000 evidencias no van a constituir una prueba. Para un creyente, 1000 objeciones no constituyen una duda. Las posturas están tomadas. En el caso de los relatos de la creación, que son muchos, calculen ustedes, entre los relatos de la creación y del diluvio, desde la antigüedad se fueron produciendo materiales, escrituras, que hasta en Guatemala tenemos el Popol Vuh. Este es un escrito precolombino, antes de Cristóbal Colón. Ya era conocido. Y allí los aborígenes, los indígenas de la zona, manejaban ese conocimiento. Calculen, estamos hablando de época precolombina, antes de Colón, y aquí en Centroamérica. En otras palabras, los relatos de la creación y del diluvio corrieron durante siglos. El punto es si el relato del Génesis forma parte de ese folclore, si deriva también de esos relatos mitológicos. Bien, más bien vamos a decirlo de otra manera. Recuerden el planteo inicial que hice entre la posición del evolucionista y del creacionista. Miran el mismo fósil y el evolucionista dice, esta es la evidencia del eslabón perdido. Aquí está lo que faltaba para encajar allí la noción de la evolución desde formas primitivas hasta el hombre moderno. Mientras que el creacionista toma el fósil y lo interpreta de otra manera. Sobre todo cuando se mira la eficacia del carbono 14. Hay estudios sobre el tema que muestran que es ineficaz. No se puede probar con el carbono 14 datar la antigüedad de algún resto fósil. Así que hay toda una cuestión para discutir sobre el tema. Pero volvemos al relato de la creación y del diluvio. Se nota, queridos amigos, lo siguiente. En los relatos generales, antiguos, acerca de la creación y el diluvio, una tendencia antropocéntrica. Es decir, está centrada en el hombre. El hombre es el egoísta que crea una ilusión. Por ejemplo, vamos a escuchar porciones del relato, tanto del Atrahasis, que es el relato antiguo, babilónico, que se encontró en tabletas cuneiformes, en forma de cuña, y los expertos cuando traducen el material descubren algo que es antiquísimo y que narra la historia de la creación, o la historia de cómo vino el origen de las cosas. Solamente que el planteo que se trae es tan mitológico, tan ridículo, tanto que algunos de los ateos e incrédulos dirían lo mismo del Génesis. Y ustedes pueden creer semejante historia, la que está acá. O sea, tú te puedes burlar y hasta subestimar la historia de los babilonios. Tú que te crees culto, tomas tu Biblia y miras la historia del Atrahasis o el Gilgamesh, que es la historia del diluvio, y tú dices, pero ¿cómo pueden creer esto? Un ejemplo es el libro egipcio de los muertos, otro material anterior a la Biblia, más antiguo, y narra también elementos de ultratumba, no de la creación del diluvio necesariamente, pero situaciones que tienen que ver con mitos. Y entonces el ateo me puede decir lo mismo. Tú subestimas esa historia, yo te la subestimo la tuya, yo no te la puedo creer. Pero hay una diferencia, queridos amigos, y este es el punto donde queremos llegar. El aspecto moral. En el caso de estas historias mitológicas, los dioses son egoístas, son en algunos casos perversos, matan un dios al otro como nada. Se observa la construcción del hombre, que el hombre crea el mito, porque sale del hombre. Lo que Jesús dijo, no lo que entra, sino lo que sale lo que contamina, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios. Efectivamente, al mirar estas historias, producto de la inventiva humana, se observa algo que ofende hasta el sentido común, del egoísmo que se observa en estos dioses. Pero al mirar la historia de la creación del Génesis, de este libro, es exactamente al revés. La mente humana no puede imaginar cómo Moisés, que es el autor, pudo haber creado una historia tan armoniosa, con una ética moral superior, donde se nos pone a un Dios arriba, al hombre arriba. En fin, uno estudia, lo compara, son oro y paja. Esto es para, como quien dice, un prolegómeno, una introducción, para notar la diferencia entre estos relatos míticos, muchos de origen babilónico, con el relato del Génesis. En un momento más vamos a tener lecturas
de estos relatos para que ustedes examinen si es creíble, verosímil esta historia, o la tomamos o lo que nos dice la palabra de Dios es mucho más creíble, verosímil. Vamos al relato bíblico. Queremos ir a Génesis capítulo 2, verso 4. Leamos la historia del hombre como un ser viviente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Vamos un verso más. Y dice, toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. O sea, aquí que lo que vemos, el hombre, el relato bíblico dice, el hombre como un ser viviente. Algo bien importante en todo esto, mis queridos hermanos, y que tenemos que dejar bien en claro es lo siguiente. Nosotros específicamente apostamos por la palabra de Dios. En ella nosotros encontramos el relato auténtico de la creación, en la palabra de Dios. Solamente en ella podremos encontrar la historia de la humanidad sin el sello del prejuicio o el orgullo humano, en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Hay un creador, está criando, y aquí vemos al hombre como un ser viviente, lo está criando, lo hace a su imagen y semejanza. Pero, ¿qué ha sucedido con el orgullo, con el prejuicio del hombre? También quiere tener su propia creación. Esa es la diferencia, la creación de Dios versus la creación de los hombres. Y ahí es donde nosotros, mis queridos hermanos, hay algo bien importante. En la creación nosotros contemplamos la majestad de los cielos que se humilla hasta convertirse en un sustituto y garantía para hacer frente en inferioridad de condiciones a las potencias de las tinieblas y luego ganar la victoria para nuestro beneficio. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? El hombre cayó. Pero el Creador no podía dejar a sus criaturas en una condición miserable. No lo podía hacer. Por lo consiguiente hay un plan, y ese es el plan que nosotros encontramos en Génesis. El plan salvífico, el plan redentor, que si el hombre caía, inmediatamente entraba en vigencia ese plan. Y de esa manera, ¿qué es lo que vemos nosotros? Al mismo Dios, hecho hombre en la tierra, la majestad del cielo, se humilla hasta convertirse en su sustituto y garantía. Si el hombre fallaba, iba a encontrar un sustituto y una garantía. Era el mismo Dios. Por lo consiguiente, el hombre finito, lleno de orgullo y prejuicios, no podía hacer eso. Qué importante es entender esto, pastor. Así es, así es. Vamos a continuación, queridos amigos, para ver el contraste entre los relatos bíblicos, tanto de la creación, de Génesis capítulo 2, que estuvo leyendo Benedicto, como también el diluvio, Génesis capítulo 6 en adelante, y ver los relatos respectivos, antiguos, algunos de ellos. Hay muchos, recuerden, según las culturas. Hay pueblos que hacían su propia versión. En un momento más vamos a leer algo de ello, pero déjenme contar lo siguiente. Se observa que hay un fondo común. Es decir, hubo tal cosa como interpretar los orígenes, tanto de la creación como el suceso del diluvio. En nuestra percepción como cristianos decimos, la Biblia, la palabra de Dios, dio el informe cabal, completo, y luego, ya sea posterior a la Biblia o anterior a la Biblia, los seres humanos narraban esas historias, pero le agregaban sus impresiones personales, agregaban elementos adicionales, lo que convertían en una distorsión de la historia original. En otras palabras, estos relatos babilónicos, muchos de ellos, por ejemplo, los persas y otras culturas tienen su propia versión de la creación y del diluvio. Pero ellos, de un fondo común, una historia común. ¿Cuál es esa historia común? La de Adán y Eva cuando lo contaban, según nos lo cuenta Moisés, que fue inspirado para escribir la historia. Pero antes de Moisés, esto se contaba verbalmente, oralmente, de padres a hijos, etc.
Al contarlo, acuérdense, se forman dos razas. La raza de los hijos de Dios, con cabeza en Abel fallecido, lo va a tomar Set. Y la raza de los hijos de los hombres, la cabecera va a ser Caín. Y esta gente se proliferan, y en el caso de los hijos de Dios, preservan el conocimiento correcto. Adán se lo transmite hasta que llega a Noé. Noé se salva, su familia, y siguen transmitiendo la historia hasta que llega a Moisés. Y Moisés la pone por escrito por inspiración de Dios. Mientras que la gente de Caín distorsionan y aparecen cada cosa rara, los descendientes de Caín afectos al pecado. Entonces, al mirar las historias, recuerden el aspecto ético, egoísmo, maldad. El hombre es una hormiga que está al servicio de los dioses cansados de sus obras van a crear estas hormigas, pero luego hay que destruirlo porque hacen mucho ruido. O sea, ni que fuera una novela, queridos amigos. Bueno. Lógico, es típico de gente separada de Dios, egoístas, que van a crear, que recibieron historias, le agregan sus propios elementos, decimos comúnmente crema al taco, le agregan más hasta que va creando una historia que luego difiere de otra y de otra, pero en todas se ve un fondo común, que el hombre es el que crea de su egoísmo, como dijera Jesús, del corazón salen esas malas cosas. Mientras que el relato de Moisés es exactamente al revés. Nos muestra un Dios superior, supremo, y el hombre exaltado como imagen de Dios, que luego por consecuencia del pecado venimos para abajo, y aún así Dios sigue interviniendo. Es totalmente distinto. Si te parece, Benedicto, podemos leer algunos textos que tenemos de la Trajasis, para que miremos allí. Sí, pastor. Y comparar después con Génesis. Vamos a comparar. Por ejemplo, usted se da cuenta que en Génesis Dios crea la tierra y todo lo que hay en ella para la humanidad como un punto culminante de la creación, y luego descansó de su obra en el séptimo día. En Génesis vemos los seres humanos también son puestos en un jardín y se los invita a estar en comunión con Dios y cuidar de su creación. Ese era el trabajo de Adán y Eva, cuidar de la creación, un concepto que no se encuentra en otros libros mitológicos. Ahora, entremos al punto justamente. ¿Qué es el Atrahasis? Recuerden, ese es un manuscrito, es una mitología, en este caso sumeria, viene también de los acadios, es una mitología. ¿En qué consiste esta mitología? Eso es lo importante. Y quiero, antes de entrar en qué consiste este asunto, vemos aquí, pastor, la religión sincretista, o sea, muchos dioses. Eso es lo que es la mitología, la religión sincretista, muchos dioses, espíritus, demonios, muchas cosas, ¿verdad? Politeístas más que todo, muchos dioses. Entonces, ¿qué sucede con el Atrahasis? Justamente ahí el relato dice, es bien interesante, como bien dice el pastor, ¿no? Está fuera, podría decirse, de todo asunto humano conceptual. Bueno, ahí dice que los dioses trabajaban por más de 3.600 años, estuvieron trabajando y se cansaron estos dioses. Imagínense, ¿no? ¿Qué dice la mitología de la Atrahasis, no? Se cansan, y entre otras cosas, y ahora estos causan una revuelca, ¿no? Se rebelan contra dioses superiores, ¿no? Contra sus dioses superiores se rebelan, y ahora ellos, ahí nace un mártir, ¿no? Imagínense, estamos hablando de la creación de Dios, del hombre que obtiene el aliento de vida a través del soplo que Dios le da, versus la mitología. Imagínense, ahora viene este individuo, que era el más rebelde de todos, lo matan, pastor. Miren, lo matan, y ahora, ¿qué sucede? De la sangre derramada de este mártir, podría llamarse de esa manera, ahora hacen polvo con sangre, y ahora es el hombre. ¿Por qué la razón de crear al hombre? Ellos ya se habían cansado, ¿verdad? Ya se habían cansado de tanto trabajo. Ahora ellos necesitaban un descanso y se rebelan contra todo esto para crear al hombre, que ahora el hombre sea el siervo de sus dioses. Imagínense, ¿no? Qué historia más, bueno, irreal, digámoslo de esa manera. Pues eso es mitología, es irreal realmente. Pero, ¿cómo podemos nosotros hoy en día, pastor, esa historia irreal, cómo aceptarla? Como usted lo dijo, ¿no? ¿Cómo aceptarla? Como muchos se mofan del Génesis. ¿Cómo aceptar el Génesis? ¿Cómo aceptar esa mitología que de un Dios rebelde, inferior,
de su sangre derramada hacen polvo y ahí nace el hombre. Pero hay algo más todavía, es mitología. Hay algo más todavía que me encanta de todo esto, pastor. Viene ahora, hay una diosa, la diosa de la fertilidad, y ahora entra en acción algo inconcebible, ¿no? Que hace prácticamente de esa sangre 7 bloques, ¿verdad? A la izquierda y 7 bloques a la derecha, y en el centro hace un bloque mucho más grande. De ahí prácticamente nace 7 mujeres, 7 hombres, imagínese usted, ¿no? Qué interesante es historia, ¿no? Es historia, ¿no? Simplemente es mitología. ¿Cómo creer eso, no? Que alguien venga, imagínense que de esos bloques de sangre con lodo, venga, o tierra, venga y haga eso. Y ahora hay 7 mujeres y hay 7 hombres y ahí viene la creación. ¿Cómo ve eso, pastor? Qué interesante, amigos. Creo que ahora vamos a leer unos textos. Tenemos unos textos para compartirlo, ustedes van a escucharlo. Pero yo les invito a que hagamos el siguiente camino. Si estamos familiarizados con el relato de la creación, Génesis capítulo 1, capítulo 2, aún capítulo 3 todavía, y comparamos, contrastamos con estos relatos novelescos que estamos escuchando, vamos a notar que hay una distorsión, pero que arranca desde un fondo común. Por ejemplo, el tema del trabajo y descanso. Efectivamente, la historia original, la de Moisés, cuenta de 6 días de trabajo y 1 de descanso, que Dios ordenó, que Él lo creó a sí mismo para sí y lo lega para los hombres. Pero la historia de la Atrahasis, recuerden que es una historia babilónica anterior a la Biblia, que se encontró en esos restos cuneiformes, se llaman, que son tabletillas en forma de cuña, y la escritura es forma de cuña. Y entonces allí, al unir todos, se nota el relato, para quienes conocen el idioma acadio, sumerio, y que manejan en cuñas. Y tenemos a la historia con nosotros, pero una historia distorsionada. Escuchen, y entonces ahí está el contraste, nuestra habilidad de poder decir, ok, fíjate cómo dice la Atrahasis, que es una distorsión de lo que Moisés contó. Por ejemplo, el número 7, ¿de dónde lo sacaron? Viene de la creación. Muchos relatos, tanto de el Atrahasis como el Gilgamesh, del cual vamos a comentar también, que es el relato del diluvio, también babilónico, manejan ese número, manejan elementos que luego son conocidos a través del judaísmo. ¿Y de dónde viene el 7? Justamente de la semana de la creación, y el sábado va a ser la corona de ello. Esta gente lo sabía, pero lo fueron distorsionando. Escuchemos estos relatos, están extraídos de Daley. Él escribió un libro que se llama Mitos de la Mesopotamia, Creación, el Diluvio, Gilgamesh y otros. Es el autor de textos que vamos a decir a continuación. Por ejemplo, un texto de la Atrahasis dice así: cuando los dioses, en lugar del hombre, hicieron la obra, llevaron las cargas. La carga de los dioses era demasiado grande, la obra demasiado dura, la molestia demasiado grande. Dejen que la diosa matriz cree descendencia y que el hombre lleve la carga de los dioses. A Gesh-Tue, un dios que tenía inteligencia, ellos lo mataron en su asamblea. Nintu mezcló barro con su carne y sangre, y surge entonces la raza humana. Noten el egoísmo de los dioses, ya estamos cansados, que otros lleven la carga. Y entonces allí, finalmente, el Dios que se revela, como lo explicó Benedicto, que lo matan, sale sangre, el mártir, y ahora hacen barro, forman el hombre. Mis queridos amigos, Dios hizo diferente, pero esta gente lo toman de esa historia y lo distorsiona. Ahora, intentamos responder la pregunta de los críticos, que el Génesis, el relato de la creación del Génesis, deriva también, es una historia más, es una novela más, como esta que estamos escuchando. La pregunta ¿es esto así? ¿Es novela? ¿O realmente estamos frente a un relato original, superior? Y hemos tocado el tema ético. Es uno de los puntos más importantes que se considera acá. Y es un Dios superior que tiene normas morales superiores que las del egoísmo del hombre. Otro asunto. Benedicto habló del politeísmo. Dioses, aquí uno malo, otro bueno, que pelean, que se lo matan, que la sangre.
Aquí estamos hablando de monoteísmo, un Dios que luego en forma extraña se expresa en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Con respecto a la Torre de Babel, descendamos y veamos lo que están haciendo. Entonces, notamos que ese Dios se revela y nos da un conocimiento que llena nuestra alma de un Dios Padre, creador de todo, un Dios que lo sostiene todo, que nos cuida en todo y que nos hizo a su imagen. Y estas historias, lo que podemos hacer es escucharlas y compararlas, contrastarlas y ver que se desviaron desde un origen común. Pastor, ¿por qué es importante todo esto? Porque estamos hablando de cómo interpretar la Biblia correctamente. Si nosotros no sabemos interpretar la Biblia correctamente, seríamos confundidos por las falsas teorías. Por ejemplo, así como está la mitología, que estamos hablando de Atrahasis, también, ¿qué me dice usted de los Nefilins? Era otra historia, otro asunto. Miren, queridos amigos, ustedes pueden ver en YouTube, si quieren, la historia de los Nefilín, ahí aparece algo, pero tengamos cuidado. Saben que la versión mundana, pagana, cinematográfica de Hollywood, la cananea, en fin, que se hace mucho negocio y que, wow, impresiona con los trucos digitales y todo eso. Pero efectivamente, el Génesis cuenta en el capítulo 6 la raza de los gigantes. La palabra Nefilim significa gigante. Y también aparece la palabra gigante cuando hicieron el rastreo los 12 espías en la tierra prometida. Y allí dijeron, ahí vimos los Nefilim, o gigantes de la raza de Anak, que eran hombres altos. Nos da prueba de ello Goliat, que era un gigantón ese hombre. Ahora, ¿de dónde deriva Nefilim? Allí se ha creado la noción de que estos Nefilim, que tienen que ver con el diluvio, porque ahí son mencionados en la época del diluvio, los antediluvianos, se suponen, muchos creen que son la mezcla de extraterrestres con seres humanos y salen los gigantones allí. Los hijos de Dios, los hijos de los hombres. Muy bien, incluso ese detalle, que los hijos de Dios son los ángeles. Esto es creencia de los judíos. Josefo es el que cuenta acerca de ello. Los testigos de Jehová también creen, y mucha gente cree, que los hijos de Dios, los ángeles o seres superiores o extraterrestres, se mezclan con las hermosas muchachas paganas, mundanas, pecaminosas. No existe tal cosa, queridos amigos, porque Dios no va a permitir que gente fuera de nuestro mundo se metan acá para procrear. No, aquí estamos en laboratorio, estamos en cuarentena. Este mundo está en pecado y el plan, el remedio de Jesús con su cruz y su sangre es la que nos va a solucionar el problema. En lugar de enredarlo más, permitiendo que Satanás procree con mujeres y cosas raras como esas. Entonces, ¿quiénes son los Nefilim? Mis queridos amigos, son los gigantes que existieron desde desde Adán en adelante. Todos gentes altas. Miren, para vivir 930 años Adán, ¿era un Nefilim? Claro que sí, un hombre alto, de 4 metros. Y aquí es donde usted me dirá, a ver, usted dijo 4 metros, ¿de dónde sacó eso? Bueno, aquí, amigos, queremos decir algo. Y es que agradecemos mucho al Señor la promesa del espíritu de la profecía dada en Apocalipsis, en los últimos capítulos 19 y 22. Luz adicional que Dios daría al pueblo. Hemos conversado de este tema en otras emisiones, por lo cual no habría tiempo ahora para conversarlo. Pero este es un regalo que Dios ha dado. Prueba de ello lo tenemos en 2 de Crónicas 20:14. Recuerdan Josafat y Jaziel que interrumpe y él, llevado por Espíritu Santo, da luz adicional a Josafat por la guerra que tenían por delante. Josafat creyó y así le fue también. Como Dios actuó de forma milagrosa, salvando a todo el pueblo, actuando Dios, tal como el don de profecía lo había dicho. Y este don, amigos, está proyectado para los días finales. Esto lo dice Apocalipsis 12:17. Satanás se llena de ira contra el pueblo de Dios remanente que guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Bien, en el espíritu de la profecía, a través de los escritos de Elena White, quien recibió ese don, se nos enseña acerca de los Nefilim. Y es que, mis queridos amigos, el texto nos va a contar en Génesis que las aguas llegaron hasta cierta altura, ciertos codos, que tienen que ver con 4 metros. Es decir, si había algún hombre que se pudiera salvar, hasta allí todo ser humano se murió, que eran los altos, los gigantes de aquel tiempo, para que Adán viviera 930 años, para que Noé viviera 950 años.
Era un gigantón, o sea, un nefilim, un gigante. Pero con la raza de los pecadores comienza a mezclarse gente que pierde su estatura por sus pecados, la raza de los pecadores, contra la otra, que era la raza que venía original de Dios. Y se forman los nefilim, es decir, gigantes que se mezclan allí con las hijas de los hombres. Pero de allí a crear toda una novela que son raza de extraterrestres o de ángeles que se llegan a las mujeres, eso, amigos, nadie lo puede probar. Creemos más bien en los hijos de Dios, las hijas de los hombres, se mezclan las dos razas, los buenos y los malos, y forman estos gigantes que van a aparecer allí mezclados con las mujeres. También quiero comentar lo siguiente, amigos. En un momento más queremos escuchar del Gilgamesh, otra historia de distorsión que hay. ¿Para qué? Para que nuestra confianza se deposite en la palabra. Y aquellos que gustan leer estas novelas, si alguien quisiera hacer una película del Gilgamesh, de hecho seguramente habrá por allí, o del Atrahasis, como entretenimiento vale y cultura general. Podemos aprender, perfecto, cómo creían en la antigüedad, pero de ninguna manera hacer una comparación, menos decir que la Biblia forma parte de ese folclore de novelas. No, mis queridos amigos, Dios fue bueno en revelar lo que Él quería revelar, pero que los pecadores distorsionen y que luego creamos que la Biblia forma parte de la distorsión, es algo agresivo para con la bondad de Dios de habernos revelado su historia tal como lo hizo por medio de Moisés. Estamos comparando, mis queridos hermanos, amigos, la creación versus la mitología antigua. En la mitología antigua, nosotros vemos, ya bien relatamos los manuscritos, es mitología, y ahí es donde tenemos nosotros que aprender lo siguiente. Recuerden que Moisés escribe el Génesis y otros libros por inspiración del Espíritu Santo. Ahí Dios le revela a Moisés realmente lo que ocurrió, es una revelación, como Dios lo ha hecho con muchos hombres profetas que le ha revelado muchos misterios. Ahora, de aquí nace una pregunta. ¿Por qué este razonamiento explica mejor las pocas similitudes? O sea, hay muy pocas similitudes entre lo que es la mitología y lo que es la creación del Génesis. Muy pocas similitudes. Ahora, la pregunta sería, Moisés, recuerde que el Espíritu Santo inspira a Moisés y escribe tal como el Espíritu Santo le dicta. O pastor, o Moisés se valió de estas historias paganas. Es una pregunta, ¿no? Y lógico, es válida hacerla, pero la respuesta, ¿cuál es, amigos? Y estamos insistiendo. La cuestión ética es uno de los factores que se va a notar. En los relatos babilónicos, todos aquellos que tengan que ver con lo que nos importa, que es el tema de la antigüedad, la creación, los antediluvianos, el diluvio propiamente, todo aquello. En estos relatos humanos se observa una absoluta falta de ética. Hay violencia, odio, muerte, asesinato, venganza, como las novelas modernas. Yo no sé si usted tendrá atracción o no, si usted mirará o no esas novelas que suelen, y dice, está llena de pasión, y que la violencia, y que cuánta cosa. Y hay gente que se alimenta de eso. Yo esperaría que seamos sanos, hijos de Dios, para cortar todo ese tipo de vehículo que llega a nuestro cuerpo, ojos, oídos. Esta gente estaba acostumbrada y inventaban historias. Nuestro relato de la creación y del diluvio va exactamente en sintonía opuesta. Dios se molesta porque es un Dios ético. Ustedes hacen mal las cosas y así lo van a pagar. Ese es el Dios. Permanentemente lo vemos, un Dios que tiene una norma alta y le pide al hombre que se eleve a esa norma al nivel de Adán cuando fue creado antes de cometer pecado. Entonces, si tenemos en mente a ese Dios ético, moral, que pone importancia al bien y al mal, de entrada en la creación lo hizo. Ahí te pongo el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Ese árbol no lo toques. ¿Por qué puso el conocimiento del bien y del mal? Porque Dios lo consideraba importante, pero había una condición, no lo toques. Si tú me obedeces permanentemente, ahí va a estar toda la ciencia en ese árbol, pero no lo toques, esa es mi orden. Mis queridos amigos, al comparar ambas historias, ya hemos comentado, en el caso de Atrahasis, se ve el politeísmo, dioses que se pelean, violencia,
asesinato, todo esto. Y vemos a un Dios tan amoroso, tan pacífico. Qué contraste, ¿no? ¡Qué contraste! Eso es para, como que dice, vamos en la primera de cambio nomás, de entrada nomás. Segundo, en la creación del hombre. Observen que en el caso de Moisés, crea Dios toda la creación, los animales, los seres inferiores, con la sola orden. Háganse vuelen las aves, las aguas produzcan, etc. Y Él da la orden. Pero en el caso del hombre y de la mujer, no, le metió mano. Él lo modeló. Hay una creación distinta. Y luego dice, lo hizo a imagen, que se le parezca a Dios. Eso no aparece en las historias babilónicas, sino como escuchamos hace un momento. El mártir, aquel al Dios, ese medio rebelde que lo matan, le sale sangre y de ahí se mezcla con la tierra y alguien va a crear. O en el caso de la mitología de Prometeo, Epimeteo y Pandora de los griegos. Es otra mitología de la creación del hombre. Allí aparece Zeus, que va a crear la raza humana. Y esto es crear a Epimeteo y su esposa Pandora. Pero Prometeo era el hermano de Epimeteo. Y este se las ingenió para robarle un secreto al dios Zeus, al dios máximo. ¿Y cuál fue? Le robó el fuego. Y este se enojó tanto que le dio un castigo. Y entonces iba a crear ahora al hermano. Y entonces este le dice, ya cuando fue creado, le dice, cuídate de este dios que es malo. Mira cómo el castigo que me hizo a mí. ¿Y en qué consistió el castigo? A su hermano Epimeteo. Le dio la famosa caja de Pandora. Y entonces ahí le dio un regalo. Y Pandora, como toda mujer curiosa, ella no tenía que abrir la caja. Era como tocar el árbol prohibido. Y entonces ella fue y curioseando abrió allí la vasija. ¡Rum! Todas las plagas que salieron que llenaron todo el planeta. Y entonces Epimeteo se lo dijo al marido. Te dije que... Y entonces rápidamente asustados tapan la caja. Y lo último que quedó allí es la esperanza. Puro mito. Usted dice, y uno queda pensando, ¿qué significa eso? Ok, déjele a la mente griega que invente y no vamos a gastar tiempo, ¿qué quiso decir eso? Pero esa es la forma en cómo crean Adán y Eva entre los griegos, entre la mitología griega. Compare con la Biblia. Entonces, nuestro mensaje es, afirmémonos en el relato del Génesis, la historia de Moisés. Afirmémonos en el Dios que hizo todas las cosas hermosas, buenas para nosotros, en la creación de Adán y Eva. Cuando llega el tema del diluvio, otro tanto. Miremos por qué Dios lo mandó y por qué va a mandar ahora esta nueva destrucción frente al nuevo orden mundial que se está creando. Dios sigue siendo el mismo, pero espera que los hombres lo descubran, lo busquen, se acerquen y le obedezcan. Amén. Pastor, qué importante es entonces el conocimiento bíblico, específicamente el conocimiento del Génesis. Esto va a ser como un antídoto contra las venenosas insinuaciones, en este caso de mitos, porque la Biblia no es un mito. Así es. ¿Verdad? Contra eso justamente es el antídoto, y eso lo vemos nosotros. Muchos, yo era uno de ellos, era muy fanático a estar leyendo literatura extrabíblica. Y de esa manera, pues, la mente trabaja también, de una manera tal que sin querer nos convertimos en tiranos de Satanás, tiranos del paganismo prácticamente, ¿no? Porque andamos ahí buscando. La pregunta es, ¿qué buscar cuando todo está escrito en la Biblia? Ese es el punto. Entonces, mis queridos hermanos, sin la Biblia seríamos confundidos por esas falsas teorías, esos mitos. La mente estaría sujeto a la tiranía de la superstición y de la falsedad. Y ahí es donde vienen esas supersticiones, cosas falsas, ¿no? Pero, poseyendo una historia auténtica como la de la Biblia, que sucede, ¿verdad?, desde el mismo comienzo del mundo, no necesitamos nosotros enredarnos en conjeturas humanas, pastor, ¿verdad? Y teorías indignas de confianza, porque eso es lo que es, ¿verdad? Son puras teorías indignas de confianza. Entonces, podemos ver, mis queridos hermanos, que en la obra de la creación, ¿qué es lo que ha sucedido? En la obra de la creación hay vida, no muerte. Porque aquí está un punto bien importante, ¿no? Imagínense, ¿no?, que alguien muera para que otro viva. Entonces, aquí en este caso vemos nosotros, todo el calificativo es de vida, no un calificativo de muerte. Tristemente entra el pecado y ahí entra la muerte. Pero más sin embargo,
mis queridos hermanos, el hombre que fue hecho a imagen del Creador, ¿cuál fue la expresión? Imagínense, ¿no? Y ahí está el hombre, y ahora ve el Creador al hombre, sopla aliento de vida, y ahora el hombre es un alma viviente. ¿Cuál fue la expresión de Dios? Bueno en gran manera. Qué obra más maravillosa la que yo he creado. Imagínense ustedes eso, ¿no? Pero si vamos a la mitología, empezamos nosotros a cuestionar. Ahí está el punto, pastor. Cuando nosotros nos metemos en esos campos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuestionando la autoridad bíblica, cuestionando al Creador. Y de esa manera es que nosotros hoy en día, por decirlo así, ¿por qué cuestionamos un día en el cual Dios ha prometido grandes bendiciones, descanso para... ¿Por qué lo cuestionamos? Porque nosotros nos hemos apartado ¿de qué? De la autoridad bíblica. Y nos hemos ido tras fábulas, teorías humanas, mitología incluso, porque también si podemos ver nosotros acerca del sábado, hasta hay una mitología también. Pastor, qué importante es que el hombre se afiance hoy en día a lo que es la autenticidad de la palabra de Dios para no ser confundido. Queridos amigos, de ninguna manera queremos disminuir nuestra libertad de leer o investigar lo que queramos investigar. Pero seamos cuidadosos de cuando vamos a bucear y no dominamos el campo donde vamos a nadar, está profundo, peligrosa las aguas, y creemos que podemos lanzarnos, no sea que eso nos trague. Por el contrario, vamos a meternos y estamos seguros allí con un brazo bien, para que si llega a pasar algo estoy afirmado. En este caso estoy afirmado en la palabra de Dios. En el caso de esta literatura, hay gente que puede incursionar y leer, pero siempre y cuando esté afirmado a la palabra de Dios, para que luego sea sabio y haga comparación. Pero si se afloja de la palabra de Dios y se mete a estudiar o a leer esa literatura, se puede confundir. Y luego dice, yo ahora sí veo que tenían razón los que dicen que la Biblia es un mito tal como el que tenemos en Atrahasis o el Gilgamesh. Miren, por ejemplo, con el Gilgamesh. En la Wikipedia les comparto algo. Esta es la historia del diluvio, pero narrada al modo novelesco también. Y es el caso de Gilgamesh, que era rey de Uruk. Esto está extraído del Wikipedia. Ellos, viéndose oprimidos en esa ciudad, pidieron ayuda a los dioses, quienes enviaron a un personaje llamado Enkidu para que luchara contra Gilgamesh y lo venciera. Pero la lucha se tornó muy pareja, sin un claro vencedor. Finalmente Enkidu reconoce a Gilgamesh como rey y los dos se hacen amigos. Ok, vamos a ver a dónde nos va a llevar esto. Juntos deciden hacer un largo viaje en busca de aventuras en el que se enfrentan animales fantásticos y peligrosos. Ahí estamos leyendo de internet también. En su ausencia, la diosa Inanna, conocida por los babilonios como Ishtar o luego Astarte, cuida y protege la ciudad. Inanna declara su amor al héroe Gilgamesh. Noten la mezcla de pasiones, y esto para conducirnos al diluvio. Pero este la rechaza, provocando la ira de la diosa, quien en venganza envía al toro de las tempestades, etcétera, etcétera. Noten cuentos, novelas, que uno dice, yo no voy a gastar tiempo leyendo esto. Pero entonces, acá viene el punto que nos va a interesar. Lo cierto es que Gilgamesh y Enkidu matan al toro, pero los dioses se enfurecen por este hecho y castigan a Enkidu con la muerte. Lo matan al amigo, que antes habían sido enemigos, ahora lo matan. Gilgamesh queda solo. Muy apenado por la muerte de su amigo, Gilgamesh recurre a un sabio llamado Utnapishtim, que es nuestro Noé, el que se salvó del diluvio. El único humano, junto con su esposa, al que los dioses salvaron del diluvio universal y le concedieron la inmortalidad. Gilgamesh recurre a él para que le otorgue la vida eterna, pero Utnapishtim le dice que solo en una ocasión se concedió ese don a un humano y que no volverá a repetirse lo mismo que el diluvio. ¿Notan? Y entonces la historia nos va a contar de ida, venida, mucha novela, pero el punto es, quiero verlo a Utnapishtim, que es nuestro Noé. Y entonces, al encontrarse, conversan los dos. Y ahí fue cuando Utnapishtim, o Noé, le dice a Gilgamesh, mira, el diluvio ya pasó, nunca va a volver a pasar, y un humano se salvó, que fui yo, con mi esposa. Y nos dieron el don de la inmortalidad. Pero eso no te lo puedo dar yo. Y entonces,
Ahora, comparemos con nuestro Génesis, con Génesis capítulo 6, los restantes capítulos, amigos, y ver el paralelo, si lo hay. No hay ninguno, excepto uno solo, que hubo un diluvio universal y alguien que se salvó del diluvio universal. Y que la forma en cómo se lo cuenta acá, se le concedió a uno la inmortalidad, a este Usnapistín. En el caso de Noé, vivió más que Adán. Adán 930 años, Noé 950 años. Y murió. Pero se salvó por motivos morales. Dios lo vio perfecto en todas sus generaciones, no como los pecadores antediluvianos. Miren, por ejemplo, para que hablemos del tema moral, Génesis capítulo 6, los primeros versículos. Ahí vamos a ver a ese Dios que sí le da importancia al bien y al mal, como hoy, queridos amigos. Leamos los primeros versículos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, decimos la raza buena, que las hijas de los hombres, la raza mala, eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Por qué? Había mucha promiscuidad sexual, pero más que eso, miren cómo sigue el texto todavía, había violencia. Había gigantes en la tierra en aquellos días, los Nefilim, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amigos, ¿de qué se arrepintieron los dioses según Atrahasis y estos mitos que estamos? Como hormigas molestaban, trabajan tanto, los voy a destruir. Noten el egoísmo, no hay aspecto moral, que es diferente de la palabra de Dios. Amigos, exactamente lo mismo, se nos está viniendo un fin, y es por razones morales. Se están violando las leyes de Dios, y particularmente de los 10 mandamientos. Uno que enfrenta la marca de la bestia. No olvidemos ese aspecto. Nuestro Dios es moral, es ético. Él dice, esto es el bien, esto es el mal. El hombre no le importa, él busca sus propias pasiones personales, me molesta, le tengo envidia, no lo quiero conmigo, lo boto de mi trabajo porque me molesta, etc. Cuando nosotros prestamos atención a las leyes de Dios, a qué le gusta a él y qué le molesta, amigos, entonces estamos en paz con él, nos da a Jesús que murió por nosotros para que ordenemos nuestra vida y enfrentemos lo que se nos viene, lo último de lo cual va a ser la marca de la bestia. Ahora estamos viviendo problemas uno tras otro. Pero pensando en ese Dios, cómo actuó en la antigüedad, tanto en la creación, al crear una raza preciosa, el diluvio, cómo actuó después y cómo va a actuar ahora, es para que nos volquemos a Dios y nos volvamos a Jesucristo, para que Él sea nuestro protector, nuestro abogado defensor. Amén. Mis queridos hermanos, amigos, en la economía de Dios, vamos a repasar un poquito la economía de Dios. En la economía de Dios, ninguna criatura criada por Dios ha recibido tantas muestras de su amor. En la economía de Dios, el hombre, cuando el pecado lo echó a perder todo, ¿qué sucedió? Dios no lo abandonó. Dios dio a su Hijo amado para redimir a la raza caída. En la economía de Dios, Dios tiene una voluntad, y la voluntad en la economía de Dios es que nadie perezca en sus pecados, sino que, ¿qué tienen que hacer? Que vengan al arrepentimiento. Ahora, hay algo bien importante en todo esto. El Señor Jesús lo redime a usted, para que usted viva, para que usted tenga nueva vida, para que usted use sus facultades para bendecir al mundo y de esa manera honrar a su Creador. Para eso es que usted tiene una segunda oportunidad a través del Señor Jesús. Venir a Él es una segunda oportunidad para bendecir al mundo y honrar a su Creador. 2 puntos bien importantes que por cuestiones de tiempo, que es honrar al Creador. Los cristianos profesos que no viven para beneficio de los demás y siguen su propia y perversa voluntad en lugar de la voluntad de Dios, en lugar de la voluntad de su Maestro, los llamará para que rindan cuentas por el mal uso de las bendiciones que le ha dado. Recuerden, 2 puntos bien importantes. Nosotros tenemos esa segunda oportunidad para bendecir a otros y para honrar al Creador. ¿Qué hemos hecho con eso, pastor? Qué interesante, amigos,
Fíjense, cuando él habla de economía, acuérdense que su sinónimo sería administración. En la economía de Dios o en la administración de Dios, la forma como Dios maneja las cosas y cómo está manejando, que es lo que nos importa ahora. Estudiamos estos hechos pasados, creación, diluvio, bíblicos y cómo lo presentan el paganismo. Pero ahora, en el enfoque que tenemos por delante, estamos viviendo algo similar. Hay una ilusión pagana. Así como la ilusión pagana del Atrahasis y del Gilgamesh, que inventaban historia, aquí se nos está inventando una historia. ¿Cuál historia es? La Agenda 2030. Es una ilusión, una novela que nos están creando. ¿Pero qué novela? Vamos a terminar con todas las maldades. Terminamos con la pobreza, terminamos con la deforestación, con el desastre de la ecología, vamos a terminar con los pobres, con las riquezas mal acumuladas, etcétera, etcétera. Un mundo más humano. Un mundo más con el desarrollo sostenible, una cosa preciosa que vamos a vivir, pero échale ganas. Ahí tenemos, amigos, para recordar esto. Es un tema que hoy vamos a escuchar en el sermón también de hoy, así que estemos conectados también. Bueno, todo esto lo están prometiendo, igual que el Atrahasis y el Gilgamesh y otras historias. Pura novela, pura ilusión, puro invento, pura fantasía. Amigos, estamos frente, y si alguien dirá, pastor, usted está siendo agresivo, discúlpeme, pero deje esa gente. Amigos, estamos exaltando la palabra de Dios. Aquí hay un hecho, el Señor viene a castigar, y se lo dice muy claro a Babilonia. Sus pecados han llegado hasta el colmo, esto aparece en Apocalipsis 18:5, por lo cual se le dice a la gente, sálganse de allí, sálganse, versículo 4. Por ello, amigos, estamos nosotros estudiando estas cosas, pero mirando hacia adelante. Hace rato mirábamos hacia atrás, hacia el Atrahasis y al Gilgamesh y estas historias. Ahora miramos hacia adelante. Y hay un proyecto de vida que se está proponiendo, que es una ilusión. Suena bonito, pero como dice el Salmo 127:1, si Jehová no está allí, no sirve. Si Él no edifica, no vale. Aquí no está Dios. Amigos, por lo tanto, en nuestro caso es nuestra obligación crear conciencia de que hace falta que esté Dios. Y si no está Dios, Dios va a actuar y castiga. Pastor, multitudes de personas, amigos, hermanos, multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios. Y ahora, bueno, hay una ilusión, hay una propuesta. Pero Dios, con toda su misericordia, mire la propuesta de Dios en su economía, los llama a que obedezcan sus sagrados preceptos. Esa es la economía de Dios versus la economía del hombre. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, se les ofrece ¿qué? Vida eterna. Se les ofrece perdón y vida eterna. Pastor, qué gran bendición, qué alegría, muchas fuerzas, muchos ánimos, y yo le digo a usted, estudiemos la palabra de Dios. Amén. Amén.